Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera reflexión sentida al respecto de las adicciones. Hoy voy a hablar sobre los mecanismos. Voy a empezar por una parte. Vamos a obviar, vamos a apartar todo lo que tenga que ver con patrones de conducta. Ahora os explico lo que quiero decir con mecanismos, sí, pero para que entendáis el contexto de esta reflexión sentida. Vamos a apartar todo lo que tenga que ver con patrones de conducta que tienen que ver con creencias, ¿sí? Tienen que ver con creencias al uso, culturales, familiares, sociales, etcétera, que tengan que ver con lo cultural, con lo social, es decir, con lo que está mimetizado en el ambiente por el lugar en el que estamos, por la familia a la que pertenecemos, por la región, por, bueno, pues por temas políticos incluso, me da igual, ¿sí? O por temas de amistad. En fin, todo lo que sean, vamos a decir, lo que son patrones y creencias que tengan que ver con el refugio en lo social y lo cultural. Eso es lo que quiero que apartemos, ¿sí? Bien. Apartando de eso, cuando yo voy a hablar de mecanismos, estoy hablando de algo que no tiene que ver en sí con lo social, que puede encajar, por eso decía, lo vamos a apartar, puede encajar, yo no digo que no, y normalmente suelen estar mimetizados en lo social y lo cultural, pero es importante, necesitan de un gran, vamos a decir, campo de acción para poder verse y estar presentes. ¿Por qué? Son mecanismos, cuando hablo de mecanismos no solo estoy refiriéndome a un patrón a lo mejor de comportamiento, sino ya incluso a un estado energético en sí. Es un estado energético que nos hace sentir, nos hace ver, percibir, entra el sexto chakra en acción, el quinto, incluso la zona sexual también. Son mecanismos en sí, sí, a mí siempre me gusta pensarlo, e imaginármelo de esta forma porque se parece bastante a cómo funciona el sistema del cuerpo energético con los chakras y el cuerpo físico, la visión, etcétera, la zona del oído, todo eso, como si fuera un mecanismo de un reloj, una máquina de un reloj que tiene de los relojes mecánicos, entiéndese, de los que tienen sus engranajes, sus tuercas y tal, y que en función de cada uno, ¿sí? Va haciendo sus juegos para que el mecanismo en sí funcione bien. Normalmente cuando hablo de mecanismos suelo hablar en sentido negativo, porque estoy hablando de energía anquilosada, ¿sí? Estoy hablando de energía que no tiene carácter creativo, que no tiene un carácter perceptivo que te permita permear de lo positivo, sino que simplemente es algo que está ahí, que te permite tener cierta información o tener cierta experiencia, cierta vivencia desde ciertos estados energéticos y que te acompañan, ¿sí? Pero que no va más allá de ese mecanismo. O sea, no va más allá de ese mecanismo. Entonces, ¿os acordáis cuando os dije que yo en mi caso, cuando hablaba del principio del tema mordaza, que había estado callada, que me callaba y que cuando puse en marcha hablar, esa actuación que era lo contrario, hablar fue cuando empecé a mover toda la energía y toda mi parte, vamos a decir, más personal y más importante para mis cambios de transformación personal, ¿sí? Para mis procesos de transformación. Mi mecanismo aquí era el silencio, un silencio en general, pero un silencio duro, un silencio perpetuo, un silencio de estar muda, de no tener voz, incluso, un silencio grave. Entonces, en mi caso, al atreverme a realizar lo contrario, lo opuesto, darle movimiento al mecanismo en otro sentido, en otra dirección, lo fui disolviendo. Aquí es donde voy. Entonces comento, yo los mecanismos estos que estoy diciendo vienen a ser, para que entendáis exactamente a qué me refiero, vienen a ser una maquinaria muy particular, muy personal, desarrollada y específica como consecuencia de nuestro pasado. Y esto es literal. Cuando hablo de una maquinaria, es una maquinaria, es perfecta, ella funciona perfectamente, ese mecanismo funciona perfectamente. Cuando cuando nosotros tenemos dificultades de este pasado, hemos solido echar mano de estos mecanismos de comportamiento, de visión, porque afectan a lo que es a todo el organismo, afectan a toda nuestra existencia humana, ¿sí? Entonces, en función de luego también los traumatismos personales de cada uno, pues a lo mejor el mecanismo va a tener unas características o va a tener otras. Pero sí es cierto que esos mecanismos varían en cada persona. Cada persona ha aprendido a desarrollar una forma de energía en la que puede sobrevivir, que tiene que ver con la supervivencia y le permite
pasar la experiencia. Le permite pasarla. No le permite ni profundizar en ella, ni tampoco le permite disolver la energía negativa que hay ahí, ni tampoco le permite en realidad enterarse qué está pasando durante esa experiencia. Y esto es importante porque cuando no nos enteramos de lo que se está cociendo, normalmente no tenemos capacidad de acción ni capacidad de resolución porque no sabemos, no sé qué me pasa, no sé qué pasa, no sé qué solución poner, ¿sí? Entonces, yo en la escuela, hace un tiempo ya, cuando lo identifiqué esto del mecanismo, básicamente lo que hice, en vez de dedicarme a desmontar el mecanismo parte por parte, lo que hice fue directamente, pues como sabía que si con felicidad, que es una energía de alta vibración, de muy buena calidad y que disuelve muchas historias, que si con felicidad se podía cambiar, mover el asunto hacia otro lado, quitarle fuerza a ese mecanismo hasta tal punto de irlo desactivando y de irme haciendo con él y apartarlo, pues básicamente lo que hice fue, que se lo suelo explicar así, es como meter energía de alta calidad, energía de amor, fuerza de amor, energía de felicidad, todo lo que tenga que ver con mi propia felicidad personal. Y entonces es como una jeringuilla, ¿sí? Tú vas metiendo energía de esa característica y eso va haciendo que el mecanismo se movilice y se vaya se vaya desmontando y el solo se cae. El cambio es bastante grande, evidentemente. El cambio que hay de la Fanny de yo 21, 22 añitos, calladita, con unos problemas de garganta brutales, a la de ahora, que ya sabe cuándo está la garganta, ya sé cuándo es el proceso de enfermedad, ya he desmontado ese mecanismo, hay mucha diferencia, ¿sí? No estoy hablando, vamos a decir, ni mejor ni peor de juicios de valor, sino simplemente estoy hablando de una conciencia y de una calidad de existencia que tengo ahora que no tenía antes, eso sí es cierto, lo que es en cuanto a poder personal y todo eso. Entonces, ahora voy con el tema de las adicciones. ¿Qué tiene que ver todo esto con las adicciones? Pues mira, porque podéis tener un enganche perfectamente, un enganche de energía grande, considerable, hacia algo adictivo, sufrimiento, pues yo qué sé, tabaco, eh, de nuevas tecnologías, sexualidad, etcétera. Podéis tenerlo perfectamente y no solo tenerlo, sino también generárselo a otras personas porque vais con esa energía puesta. Atentos, vais así y entonces lo que generáis y podéis estar teniendo una adicción o un problema adictivo con algo, con alguien, con alguna situación, precisamente por la presencia de uno de estas cosas que llamo mecanismo. Estoy hablando que es un estado energético completo y que pertenece a la conciencia. Conciencia, yo huevo fuera del cuerpo, ¿sí? Pertenece a la conciencia, pertenece al cuerpo energético y pertenece por tanto al cuerpo físico. Si yo consigo Si yo consigo desmontar el mecanismo, o sea, si yo consigo darle otra calidad, otro aire distinto a ese punto interior que es de sufrimiento, que lo que hace lo maravilloso de esto es que funciona como de manual, porque el sufrimiento al fin y al cabo es una cosa, es un punto interior, o como queráis verlo, pero un punto que nos mantiene aislados de la energía de amar, de querer, de amarnos. Ese sufrimiento, cuando yo doy con la esencia digamos, permito que deje de estar aislado, ese punto, dejo y permito que deje de estar aislado con lo que inmediatamente tiene cercanía al amor, eso se abre y se disuelve. Es una pasada lo que estoy diciendo. Esto es en realidad lo que hay oculto dentro de la famosa ley de atracción. El mecanismo de atracción, la ley de atracción, la ley de la vibración y todo eso, que bueno, estamos ahí con el sufrimiento, como a ver si meto el dedito, no termino de meter el dedito, me acerco, pero no anclo desde otro lugar. La misma experiencia, ¿sí? Porque es un proceso de experiencia importante. Y ya, para acabar, ¿qué tiene que ver la adición con el mecanismo aparte de esto? Quiero que tengáis en cuenta que hay algo que nos importa normalmente. Lo dije en la primera reflexión sentida. Ahí hay algo que nos importa. Algo, alguien, situación, experiencia, esperanza, forma de vida. Ahí hay algo que nos interesa de la experiencia. Si no, no estaría haciendo eso y estaría haciendo otra cosa, ¿sí? De verdad, hay que confiar en nosotros en ese sentido. Hay que darnos buena cancha y decir, bueno, estoy tonto,
Bueno, vamos a ver, vamos a cambiar un poco el discurso, a ver qué me pasa aquí, algo que me interesa a mí, aquí hay un apoyo, aquí hay algo serio, aquí hay algo importante, contundente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí he aprendido muchísimo, ¿eh? Acercarme a las cosas bueno, cosas que te vas alejando porque te hacen sufrir y tal, y que luego, porque bueno, que son tóxicas, sí, ya no es por tu sufrimiento, porque son cosas tóxicas y de repente entras en otra valoración de lo que te está pasando, y esto lo podéis hacer con las adicciones. eh, Entras en otra valoración y te das cuenta y dices, bueno, voy a valorarlo desde que a mí, mi alma, mi ser, mi interior, mi persona, mi conciencia, ¿qué está sacando de aquí, de provecho? Y te das cuenta el porqué, ¿sí? Entras en esa valoración y te das cuenta el porqué y dices, vale, bien, 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 acepto pulpo. Así que bueno, que seáis felices, que como estamos en estas fechas, que feliz Navidad, felices fiestas, que disfrutéis de esta famosa energía tan bonita que la generáis vosotros, por cierto, no sé qué os pasa en Navidad, pero se queda una energía súper bonita en el ambiente. Y nada, que sí, que no, que comáis lo que podáis, iba a decir disolver, digerir, que no os pongáis malitos, que bueno, que muchísimas gracias por vuestra escucha, de verdad, que nos vemos, cualquier comentario, pues me dejáis aquí escrito. Un abrazo y hasta pronto, chao.